Es hora de sacar la basura en tu vida. Hoy, vas a vaciar los pensamientos, emociones y comportamientos negativos que te impiden experimentar la vida abundante que Dios ha planeado para ti. ¿Alguna vez te has sentido como un guerrero, enfrentando una batalla que parece imposible de ganar? Es como si las flechas de la negatividad, la duda y el desánimo siguieran atravesando tu armadura, dejándote débil, vulnerable y derrotado. Pero, ¿y si te dijera que Dios es el comandante supremo, que puede equiparte con las armas espirituales que necesitas para luchar contra los ataques del enemigo y salir victorioso? Hoy, exploraré cómo podemos vaciar lo negativo de nuestras vidas y tomar las poderosas armas de Dios para derribar las fortalezas de la negatividad y caminar en la libertad y victoria que Cristo ha ganado para nosotros. También voy a orar una poderosa oración contigo en el nombre de Jesús. Así que mira hasta el final y abre tu corazón para recibir las bendiciones de esta oración. En el libro de 2 Corintios 10, versículos 3 al 4, el apóstol Pablo nos recuerda, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En nuestro caminar de fe, a menudo encontramos batallas que ponen a prueba nuestra resolución y fe. Estas no son batallas físicas, sino espirituales, que requieren estrategias espirituales e intervención divina. La buena noticia es que Dios ya nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para ser victoriosos. Todo lo que necesitamos para vaciar lo negativo cuando confiamos en Él y utilizamos sus armas divinas. Ninguna fortaleza es demasiado fuerte. No hay enemigo demasiado poderoso y ninguna batalla demasiado intimidante. Ahora, exploremos cómo identificar las fortalezas de la negatividad. Mis queridos amigos, el primer paso para vaciar lo negativo de nuestras vidas es identificar las fortalezas que nos mantienen cautivos. Una fortaleza es una fortaleza mental o emocional que el enemigo usa para mantenernos atrapados en patrones negativos de pensamiento y comportamiento. Estas fortalezas pueden manifestarse de diversas formas, como el miedo, la ansiedad, la depresión, la adicción, la falta de perdón, la amargura, la autoconfianza, entre muchas más. Son como los muros de Jericó que parecen impenetrables e inquebrantables. Pero con la ayuda de Dios, podemos derribarlos y experimentar la libertad y la victoria que es nuestra herencia en Cristo. En el libro de Números 13, versículos 27 a 28, leemos acerca de los 12 espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida. 10 de los espías regresaron con un informe negativo diciendo, y les contaron, y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es su fruto. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. El informe negativo de los 10 espías creó una fortaleza de miedo e incredulidad en las mentes de los israelitas, haciendo que dudaran de la promesa y la capacidad de Dios para darles la tierra. Se centraron en los gigantes en la tierra en lugar de en la fidelidad de su Dios, y como resultado, vagaron por el desierto durante 40 años. ¿Cuántas veces permitimos que los informes negativos de nuestras circunstancias, fracasos pasados o las opiniones de otros creen fortalezas de miedo e incredulidad en nuestras propias mentes? Podemos sentirnos como saltamontes a nuestra propia vista, incapaces de superar los desafíos y obstáculos que se interponen en nuestro camino. Pero, mis queridos amigos, servimos a un Dios que es más grande que cualquier gigante que podamos enfrentar. Él es el que partió el Mar Rojo, derribó los muros de Jericó y conquistó la muerte y la tumba a través de la resurrección de su Hijo, Jesucristo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Ninguna fortaleza de negatividad puede sostenerse contra el poder y la fuerza de nuestro Dios. Pero, ¿cómo identificamos y superamos estas fortalezas en nuestras vidas? El apóstol Pablo nos da una clave poderosa en 2 Corintios 10:5, donde dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla contra la negatividad comienza en nuestras mentes. Todo pensamiento, creencia y argumento negativo que contradiga la verdad de la palabra de Dios debe ser derribado y llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Mis amigos, no podemos permitirnos ser retenidos como rehenes por las mentiras del enemigo por más tiempo. En su lugar, debemos llenar nuestras mentes con la verdad de quién es Dios y quién dice que somos en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice la Escritura en Romanos 8:37. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, según 2 Corintios 5:21. Somos hechos de manera maravillosa y asombrosa, como declara David en el Salmo 139:14. Somos amados con un amor eterno y debajo están los brazos eternos, como leemos en Jeremías 31:3 y Deuteronomio 33:27. A medida que meditamos en estas verdades y permitimos que penetren profundamente en nuestros corazones, las fortalezas de la negatividad comenzarán a derrumbarse y caer. Ya no seremos esclavos del miedo, la ansiedad, la depresión o cualquier otra emoción negativa que busque robarnos nuestra alegría y paz en Cristo. En cambio, estaremos llenos de la gloriosa libertad y libertad que proviene de conocer y creer la verdad de la palabra de Dios. Así que, mis queridos amigos, les animo hoy a hacer un inventario honesto de su vida de pensamiento e identificar cualquier fortaleza de negatividad que pueda estar reteniéndonos. No tengan miedo de confrontarlas de frente con la verdad de la palabra de Dios y el poder de su Espíritu. Recuerden, no están luchando esta batalla solos. Tienen al mayor comandante del universo de su lado y Él ya les ha dado la victoria a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero identificar las fortalezas es solo el primer paso. También debemos estar dispuestos a entregárselas a Dios y permitirle sanarnos y transformarnos desde adentro hacia afuera. Este proceso de entrega y transformación no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. A medida que dejamos ir los pensamientos, emociones y comportamientos negativos que nos han estado pesando, hacemos espacio para que el fruto del Espíritu crezca y florezca en nuestras vidas. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la gentileza y el autocontrol se convierten en las características distintivas de nuestro carácter a medida que permanecemos en Cristo y permitimos que su vida fluya a través de nosotros. Comenzamos a vernos a nosotros mismos y a los demás a través del lente de la gracia y la verdad de Dios, en lugar del filtro distorsionado de nuestros propios miedos e inseguridades. Nos volvemos más compasivos, más perdonadores, más dispuestos a extender la misma misericordia y gracia que hemos recibido de Dios a los que nos rodean. Esta es la vida abundante que Jesús vino a darnos, una vida que está llena de propósito, pasión y poder. Es una vida que ya no está dominada por las fortalezas de la negatividad, sino que está anclada en la base inquebrantable del amor y la fidelidad de Dios. Así que, mis queridos amigos, no nos conformemos con una vida que es menos de lo que Dios ha planeado para nosotros. Estemos dispuestos a confrontar las fortalezas de la negatividad de frente, armados con la verdad de la palabra de Dios y el poder de su Espíritu. Entreguemos nuestras vidas completamente a Él, confiando en que Él nos guiará, nos fortalecerá y nos capacitará para vivir vidas victoriosas que traigan gloria a su nombre. Porque en Cristo somos más que vencedores y nada puede separarnos de su amor. Ahora, exploremos la renovación de nuestra mente con la palabra de Dios. Mis queridos amigos,
Una vez que hemos identificado las fortalezas de la negatividad en nuestras vidas, el siguiente paso es reemplazar activamente esos pensamientos y creencias negativos con la verdad de la palabra de Dios. Este proceso de renovar nuestras mentes es esencial si queremos experimentar una libertad y victoria duraderas en nuestras vidas. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo escribe: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». El mundo que nos rodea nos bombardea constantemente con mensajes e ideas que son contrarios a la verdad de la palabra de Dios. Si no tenemos cuidado, podemos fácilmente conformarnos a los patrones negativos de pensamiento y comportamiento que son tan prevalentes en nuestra cultura. Pero Dios nos ha llamado a ser transformados, a ser cambiados desde adentro hacia afuera por la renovación de nuestras mentes. Esta transformación ocurre a medida que llenamos nuestros corazones y mentes con la palabra viva y activa de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, como se nos dice en Hebreos 4:12. Tiene el poder de penetrar profundamente en nuestros corazones, exponiendo y eliminando cualquier pensamiento o creencia que no se alinee con la verdad de Dios. A medida que meditamos en las Escrituras y permitimos que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros, nuestros pensamientos y actitudes comienzan a cambiar. Comenzamos a vernos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias a través del lente de la verdad de Dios en lugar del lente distorsionado de nuestras propias experiencias y emociones. La palabra de Dios se convierte en nuestra brújula, guiándonos y dirigiéndonos en el camino de la justicia y la verdad. Pero este proceso de renovación de nuestra mente no es un evento de una sola vez. Es una disciplina diaria que requiere intencionalidad y esfuerzo. Debemos estar dispuestos a pasar tiempo en la presencia de Dios, a leer y estudiar su palabra, y a permitir que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe en toda verdad. También debemos estar dispuestos a tomar pensamientos cautivos que no se alinean con la verdad de Dios y reemplazarlos activamente con las Escrituras. Esto puede requerir memorizar versículos, escribir afirmaciones basadas en la verdad de Dios y recitarlas diariamente, o rodearnos de recordatorios visuales de la palabra de Dios en nuestros hogares y lugares de trabajo. A medida que llenamos nuestras mentes y corazones con la verdad de Dios, las fortalezas de la negatividad comienzan a debilitarse y desmoronarse. Los pensamientos y creencias negativos ya no tienen el mismo poder sobre nosotros porque han sido reemplazados por la verdad poderosa y liberadora de la palabra de Dios. Comenzamos a caminar en una nueva dimensión de libertad y victoria, sabiendo que estamos firmemente anclados en la verdad inquebrantable de quien Dios dice que somos. Finalmente, exploremos cómo revestirnos de la armadura de Dios. Mis queridos amigos, mientras continuamos nuestra búsqueda de vaciar lo negativo y vivir en la libertad y victoria que Cristo ha ganado para nosotros, es crucial que nos revistamos diariamente de la armadura de Dios. En Efesios 6, 10-18, el apóstol Pablo nos da una imagen poderosa de las armas espirituales que Dios ha provisto para nosotros. Él escribe: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para estar firmes en nuestra fe y resistir los ataques del enemigo. Debemos ceñirnos con el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios. La verdad de Dios nos sostiene y nos da estabilidad y seguridad en medio de las mentiras y engaños del enemigo. Debemos vestirnos con la coraza de justicia, que nos protege el corazón y nos recuerda que somos hechos justos delante de Dios a través de la obra redentora de Cristo. También debemos calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz, que nos equipa para caminar en paz y llevar las buenas nuevas de la salvación a los demás. El escudo de la fe nos permite apagar los dardos de fuego del maligno, recordándonos que nuestra fe en Dios es nuestra protección y defensa. El yelmo de la salvación protege nuestra mente y pensamientos, recordándonos que somos salvos y seguros en Cristo. Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva contra los ataques del enemigo. Debemos conocer y utilizar la palabra de Dios en nuestra lucha diaria, proclamando la verdad y rechazando las mentiras del enemigo. Además, la oración es esencial en nuestra batalla espiritual. Debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. La oración nos conecta con el poder y la presencia de Dios, fortaleciéndonos y equipándonos para la batalla. Así que, mis queridos amigos, a medida que nos revestimos de toda la armadura de Dios y utilizamos las armas espirituales que Él ha provisto para nosotros, podemos estar firmes y resistir los ataques del enemigo. Podemos vaciar lo negativo y caminar en la libertad y victoria que Cristo ha ganado para nosotros. Recordemos que la vamos con una vida que es menos de lo que Dios ha planeado para nosotros. Estemos dispuestos a confrontar las fortalezas de la negatividad de frente, armados con la verdad de la palabra de Dios y el poder de su Espíritu. Entreguemos nuestras vidas completamente a Él, confiando en que Él nos guiará, nos fortalecerá y nos capacitará para vivir vidas victoriosas que traigan gloria a su nombre. Porque en Cristo somos más que vencedores y nada puede separarnos de su amor. Que Dios los bendiga abundantemente y los llene con su paz, su amor y su gozo. Amén.